Arrancamos. Decía, hoy la idea, tal cual como vieron ahí en la programación, tanto hoy y miércoles, o mejor dicho, entre hoy y el miércoles, vamos a tratar de analizar y dejar bien entendido todo lo que hace al régimen de privilegios en la ley de concurso. Un tema que es bastante complejo y lo van a tener muy presente. Seguramente en práctica algo les han comentado, porque lo necesitan para verificación, pero también cuando lleguemos a la segunda parte y vean toda la parte del proyecto de distribución, ahí otra vez van a volver sobre este tema con mayor profundidad. Por eso, la idea es que ya desde el comienzo ahora, dejarlo ya, por lo menos en lo que hace los aspectos teóricos y algunas cositas prácticas que vamos a ver, que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Para ubicarnos, si lo buscan en el programa, está en la unidad 1, en la parte de general, porque el tema de privilegios abarca tanto al concurso preventivo como a la quiebra. Por eso son temas que vemos una única vez, marcando alguna diferencia si lo hubiese. ¿Sí? A grandes rasgos, vamos a ver estos 4 capítulos, en lo que va el transcurso de hoy y el miércoles. Las guías, que son las mismas del año pasado, son las guías 9 y 10, y este material que estamos viendo, bueno, van a tener la clase. ¿Sí? Arranquemos. ¿Qué son los privilegios? Arrancamos por el principio. Fíjense que acá lo que vamos a ver es la conceptualización de esto que se llama privilegio, y también algunas otras acepciones o palabras que por ahí se utilizan siendo sinónimo y que a veces no lo son tal. ¿Sí? ¿Qué es un privilegio? Para lo cual nos vamos a servir del Código Civil y Comercial, el artículo 2573, que acá se los cito, terminó con una gran polémica. Fíjense que el artículo dice que el privilegio es una calidad que le corresponde al crédito de ser pagado con preferencia a otro. Entonces, digo que terminó con una larga discusión doctrinaria porque siempre antes de esta reforma, incluso ahora todavía hay algunos que lo sostienen, siempre se estaba la duda si esta preferencia o este privilegio está relacionado con la característica del crédito o bien con la característica del sujeto que lo recibe. Entonces, en este caso, entonces se daba esta dualidad. En este caso, ya con la reforma y con este nuevo artículo, no hay dudas que hace referencia al tipo de crédito, no al tipo de persona. ¿Sí? Como hay excepciones, o hay por ahí todavía jurisprudencia, en donde se dan estas preferencias en función, atendiendo a la calidad del sujeto. Hablo del sujeto cuando hablamos de protección del niño, protección del crédito laboral, protección de distintas situaciones que están relacionadas más que en vez que de tipo de crédito, en relación al sujeto que corresponde. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es un privilegio? ¿Y qué es lo que es una preferencia? Fíjense que son parecidos. El privilegio es un derecho. Vamos a ver que tiene una regambre y un inicio legal, y hace referencia justamente a esto establecido por ley, o lo que quiere el legislador, que es otorgarle un beneficio a alguien, en este caso, algún tipo de crédito. Un privilegio puede ser, como ahí les pongo algún ejemplo, el tema de la inembargabilidad de ciertos bienes. Hay ciertos bienes que son inembargables, como el lecho donde uno duerme, o los bienes o enseres que necesito para vivir. O bien, otro que puede ser, que les pongo ahí, cobrar antes que otros créditos. Es decir, esto de privilegio viene justamente de este beneficio. Es parecido a preferencia, pero preferencia habla más de una prelación, es decir, habla de alguien que está delante de otro, alguien que está en igualdad de condiciones, pero al tener esta preferencia, está por delante del otro. El ejemplo que les pongo ahí más claro que pueden ver es el tema de los grados de hipoteca. Ustedes saben que un bien puede ser hipotecado, es decir, puesto en garantía cuando uno recibe un préstamo, y esta hipoteca puede tener distintos grados. Es decir, el bien puede ser
hipotecado puede servir de garantía para varios créditos que amparan la protección de este crédito. Ahora, estos créditos van a estar en mejor condición mientras mejor grado tengan. Es decir, la hipoteca en primer grado, que es la que se constituye primero, va a estar en mejor posición que la segunda. Ahí tenemos una preferencia, ¿sí? Entonces, un poco conceptualizamos esto relacionado con qué es lo que es el privilegio y la preferencia. Me quedo con la definición del artículo 2573, en donde hablamos de algo que corresponde al crédito, es decir, una preferencia o es una calidad propia del crédito, no del sujeto. Ahora bien, si nos metemos en materia concursal, tema concursal, ¿por qué cobra importancia esto? Y porque justamente, fíjense, si hablamos de una quiebra en donde hay un activo, hay dinero a repartir y hay acreedores, es decir, hay distintos sujetos a los cuales les tengo que pagar, nosotros sabemos que prima la par condition, es decir, todos van a ser tratados de igual forma, pero esta igual forma hace referencia al tipo de crédito que corresponde. Y justamente el tipo de crédito en parte lo define si el crédito tiene una preferencia o un privilegio. Si lo tuviese, vamos a ver que es tratado de manera distinta respecto de otro que no lo tiene. Por eso es importante analizar este tema dentro de lo que hace a los procesos concursales, ¿sí? Persona acreedor con privilegio significa entonces dentro de la ley de concurso que cobra mejor o bien que cobra antes que otros. Esa es la preferencia. ¿Por qué hablamos de cobrar mejor o antes que otros? Y porque, por ejemplo, fíjense, le ponemos tres ejemplos. Porque hay algunos que no participan de las pérdidas, porque lo que hacen es separar el bien y cobrarse ese bien. Son los acreedores con garantía real, van a ver que tienen la posibilidad de hacer un concurso especial, rematar el bien y cobrarse el producido. Entonces no participa del resto de los gastos del proceso, en principio, ¿sí? Hay otros que cobran más que el resto. Es el ejemplo que tienen ahí de los acreedores laborales. Los acreedores laborales, por la característica que tiene su crédito, que es necesario para el sustento, para vivir y demás, van a ver que en general ya lo han ido descubriendo, que los acreedores laborales tienen muchos privilegios y un trato distinto dentro de toda la ley de concurso. En el caso puntual que ponemos ahí es el caso de un proyecto de distribución, en donde los acreedores laborales tienen un doble privilegio, lo vamos a ver también. Tienen un privilegio especial y un privilegio general. Por consiguiente, están en dos lugares, están en mejor situación de cobrar, ¿sí? También, fíjense, la preferencia se puede dar porque justamente cobro antes que los otros. Uno es el caso que hablábamos recién de los acreedores laborales, el instituto de pronto pago laboral, no sé si lo han visto todavía, pero es la posibilidad que tiene el acreedor laboral de cobrar antes que el resto, es decir, justamente por lo que hablábamos recién, el carácter alimentario que tiene el sueldo. Por consiguiente, tiene esta preferencia de cobrar antes que los otros. Lo mismo que hablábamos recién con un concurso especial, en caso de una garantía real, que no necesariamente tiene que esperar la liquidación para cobrar su crédito. Él puede ejecutar su garantía y cobrar sobre el producido de la venta de ese bien, ¿no? Entonces, dentro de la ley concursal es importante analizar cuáles son los privilegios, cómo funcionan, porque son claves a la hora de ordenar el elenco de los acreedores que van a cobrar en el orden correspondiente, ¿sí? Bien. Fíjense, otra cosa que tenemos que analizar es, o preguntarnos, cómo aparecen en los procesos concursales. Y acá fíjense 4 palabritas que vayan fijando. Los privilegios deben ser solicitados, admitidos, son legales y representan una garantía o un accesorio del crédito. Primero, deben ser solicitados en los procesos concursales para que yo pueda tener un privilegio o un crédito privilegiado, debo solicitarlo. ¿Dónde?
en la verificación, en el pedido de verificación. Seguramente ustedes de esto ya han hablado en la práctica, los profes de práctica, cuando hablaron de verificación, ustedes han visto que cuando uno se presenta a verificar, hay tres cosas que debe enunciar y probar: causa, monto y privilegio. Por consiguiente, el privilegio no se supone, debe ser pedido. Es decir, si no se pide, se lo tiene por renunciado. Por consiguiente, tiene que ser pedido, expresamente pedido, en ese pedido de verificación, ¿sí? Entonces, primera puerta para ingresar, como dijimos, tiene que estar solicitada. Hay algunas excepciones, ahí se las pongo en chiquitito. El pronto pago laboral, que hablábamos recién, que hace referencia a que el acreedor laboral no necesariamente, que no tiene su crédito litigioso, no necesariamente tiene que pedir este procedimiento y esta preferencia. Directamente, de oficio, se activa el procedimiento del pronto pago, ¿sí? Ahora, si bien tienen que ser solicitados a la hora de renunciarlo, es decir, a la hora de no quererlos, esta renuncia tiene que ser expresa. Es decir, ustedes van a ver que cabe la posibilidad de que, aún yo teniendo el derecho consagrado, esta preferencia o este privilegio, yo puedo renunciar a él, total o parcialmente, ¿no? Lo van a ver sobre todo cuando vean en la parte de concurso preventivo, que hace el juego que puedo llegar a tener yo, deudor, con los acreedores, negociando con los acreedores, para que justamente caiga en una categoría para que me den el voto, ¿no? Entonces, resumiendo, el privilegio tiene que ser solicitado. Si no está solicitado, se lo tiene por renunciado, y habiéndolo solicitado y habiéndolo conseguido, sepan que siempre cabe la posibilidad de poder renunciar, transformar mi crédito a otra categoría. Segundo, deben ser admitidos. Es decir, es el correlato lógico de lo que hablábamos recién. Yo lo solicito y tengo que lograr el pronunciamiento judicial de ese privilegio para que mi crédito tenga ese reconocimiento judicial. ¿Cómo se hace esto? Justamente, el trámite más rápido, o el que revela, o mejor dicho, determina la ley de concurso, es a través del proceso de verificación, que termina, recuerden, con la sentencia de verificación. La sentencia de verificación sella la suerte de los créditos, como ya lo hemos comentado en otras veces, ¿sí? Entonces, la sentencia verificatoria admite el privilegio dentro del elenco de los créditos privilegiados, ¿sí? O de manera indirecta, cuando esto viene de una sentencia que se consiguió en otro tribunal y viene a ser ejecutada en el concurso. En el caso de un acreedor laboral que haya decidido, por ejemplo, hacer juicio en sede laboral, una vez que consiguió una sentencia favorable, tiene que venir a ejecutarla al concurso. A ella, el privilegio viene dentro del crédito, dentro de la sentencia, ¿sí? Tercero, vamos a ver que los privilegios en principio tienen una raíz legal. Es decir, los privilegios surgen de la ley. Los privilegios no surgen de la convención de partes. En concursal, el privilegio que yo voy a aplicar tiene que surgir de la ley, ordenamientos especiales, algunos otros procedimientos, pero son legales. Es decir, esto por ahí, con la reforma que ha habido del Código Civil y Comercial, con esta unificación, mejor dicho, bueno, hay por ahí un poquito de chispazos, pero en principio, en concurso se aplica la normativa de la ley de concurso. En alguna otra liquidación, mejor dicho, en concurso y los procesos universales. En los procesos individuales puede seguirse lo normado por el Código Civil y Comercio. Vamos a ver, si ustedes lo analizan, van a ver que hay muchas coincidencias, es decir, la unificación y la reforma del código se ha ayornado bastante y va en sintonía de la ley de concurso. Pero todavía quedan algunas cositas, ¿sí? Por último, esto otro que les pongo ahí de garantía. Es decir, el privilegio es una garantía del crédito, es un accesorio del crédito. Por consiguiente, siempre funciona con un crédito. Es decir, el crédito tiene que haber sido admitido dentro del pasivo y esa admisión de crédito va de la mano con
justamente el crédito privilegiado. Si no puede existir un privilegio en abstracto, si tiene que haber un crédito que ha sido admitido al pasivo concursal con esta calidad o con este accesorio que viene a ser el privilegio. Entonces, resumiendo, para que nos quede claro, los privilegios deben ser solicitados, deben ser admitidos desde el punto de vista judicial, en la ley de procesos concursales, tienen que ser privilegios que surgen de la ley y responden a una cierta accesoriedad del crédito. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas características de estos privilegios, ¿no? Que algunas, por ejemplo, acabamos de decir. Esta primera, fíjense, fuente u origen. Los privilegios, como dijimos, son, o su fuente responde a la legalidad. Es decir, nacen de la ley. Nacen de la ley, en nuestro caso, ley de concursos, el artículo 239, y nacen también, o están incluidos dentro del Código Civil y Comercial, ¿no? 2574 en adelante. Por eso decimos que en el caso del concurso, fíjense que lo que se aplica es, en principio, la ley concursal. Por eso vamos a ver que hablamos de un sistema cerrado, un sistema autosuficiente, en donde los privilegios que se van a reconocer, en principio, son los que están en la ley de concurso. Si bien vamos a ver que no es tan cerrado. Ahora bien, en el resto de los casos, como decíamos, en un proceso in bonis, se aplica más el Código Civil y Comercial, lo nombrado el Código Civil y Comercial, que lo aplicado por la ley de concurso, ¿no? Entonces, la fuente, primero que nada, es legal, ¿sí? Los privilegios que pueden haber convenido entre las partes, obviamente no serán oponibles, no se tienen en cuenta. Segunda característica. En los privilegios vamos a hablar de asiento. ¿Qué es el asiento? Decimos que el privilegio es una preferencia, es un beneficio que tiene el crédito que se traduce en cobrar más o antes que otros. Ahora bien, ¿sobre qué valor voy a cobrar? Es decir, ¿sobre qué se aplica esa preferencia? Y a esto hace referencia el asiento. El asiento viene a ser el bien o el grupo de bienes que justamente afecta al privilegio. Es decir, supongamos un privilegio especial que tiene la característica que el asiento del privilegio no es todo el activo del deudor, sino que es un bien o grupo de bienes en particular. Es un privilegio especial, por ejemplo, un conservador, es decir, una persona que pintó el inmueble del fallido y después se presenta a verificar, ese crédito y esa preferencia en el cobro de sus servicios se aplica solamente sobre el producido, es decir, sobre el dinero que yo obtuve de ese bien que él mejoró, no sobre el resto de los activos, no sobre una camioneta, no sobre algún otro bien que tenga el fallido, ¿no? Entonces, esto de asiento define concretamente sobre qué monto voy a aplicar ese beneficio. A grandes rasgos, como digo recién, si son privilegios especiales, tenemos que reconocer con claridad esa preferencia o ese asiento, ese bien o grupos de bienes, ¿sí? Y si son privilegios generales, que son las dos categorías que vamos a ver en particular, estos se aplican sobre la generalidad del activo, es decir, se aplica sobre todo el activo, ¿no? Este asiento de privilegio responde a un bien en particular, el producido, es decir, el precio que se obtuvo por ese bien, o bien si ha sido reemplazado por algún otro bien, también se aplicaría sobre ese valor, ¿no? Por el articulito que tienen por ahí del 245, en la ley de concurso, que habla sobre la subrogación real. Es decir, el precio se traslada de pleno derecho a el bien que reemplazó a este activo o a este asiento de privilegio, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un vehículo. Ustedes tienen un privilegio especial sobre el vehículo. Ese vehículo, en vez de ser vendido
se destruye, por ejemplo, hay una indemnización a cobrar, la preferencia sigue estando sobre esa indemnización que tengo que cobrar, ¿no? Que reemplaza al bien anterior, ¿no? Entonces, siempre tenemos que analizar y ver la existencia del asiento, sobre todo a la hora de abonar, a la hora de pagar, ¿no? Porque consagrar o otorgar el privilegio, o a la hora de consagrarlo y darle el derecho a este deudor con este crédito privilegiado, que esté o no esté el bien, no va a influir. Sí va a influir a la hora de cuando lo tenga que efectivizar. Es decir, en la etapa de verificación, yo tendré que darle el privilegio si corresponde, o aconsejarlo, mejor dicho, y después darlo si corresponde, si es que el crédito es privilegiado, está dentro del elenco de los privilegiados. Más allá de que esté o no esté el bien. A la hora de cobrar, cuando se vaya a cobrar, se hayan vendido los bienes, se trate de efectivizar este privilegio, si no está el bien, bueno, ese crédito no podrá cobrar de manera privilegiada y por la de transformación se transformará en un crédito común o quirógrafo. ¿Me explico? Tercero, extensión. Fíjense, cuando hablamos de extensión nos estamos refiriendo justamente a qué partes de un crédito están privilegiadas. En un crédito o en un monto de un crédito ustedes pueden tener, o tienen mejor dicho, el capital, los intereses que funcionan como accesorios. Entonces, cuando hablamos de privilegio tenemos que tener claro, bueno, a cuál de los privilegios o cuál de estos conceptos va a amparar esta preferencia. El principio es que solo va a alcanzar al capital. Es decir, solamente el monto privilegiado va a ser el del capital. Es decir, si yo tengo una deuda de 100.000 pesos, de los cuales 80.000 es capital, 20.000 son intereses, la parte de 80.000, es decir, del capital, será la privilegiada. La parte de los 20.000 se tratará como un crédito común. Entonces, ese es el principio general. Es decir, el privilegio solo alcanza, solo abarca al monto del capital. Y se extiende a los intereses en las excepciones. Es decir, los intereses están privilegiados en carácter de excepción. En carácter de excepción significa que para algunos créditos los intereses también van a estar privilegiados. En realidad son poquitas las excepciones. Ustedes seguramente lo han visto ya en práctica porque lo necesitan para aconsejar la verificación. Uno son los intereses de los rubros laborales y los otros vamos a ver que son los intereses de los créditos con privilegio especial del inciso 4, que están relacionados con los créditos relacionados con prenda, hipoteca con garantía real. Ahí van a ver que los intereses anteriores están privilegiados, no solo los anteriores, sino también los posteriores, siendo esto también una excepción a la cristalización del pasivo que ustedes habrán visto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de extensión, tenemos que tener claro qué rubros del crédito están privilegiados. El principio general es solo capital, salvo las excepciones. Créditos con garantía real y créditos laborales con las extensiones que cada uno de estos artículos lo ven, que ya lo vamos a ver en profundidad. ¿Sí? 4. La cuarta característica, vamos a hablar de rango o prelación. Esto también es importante y cobra importancia cuando yo estoy armando el esquema de cobro. Es decir, rango o prelación hace referencia a qué lugar en la cola voy a tener yo como acreedor privilegiado. Es decir, cómo ordeno todos estos créditos que están privilegiados. Y acá reconocemos, por un lado, fíjense, la prelación de las categorías, nosotros vamos a ver que hay distintas categorías de crédito, acreedores con privilegio general, acreedores con privilegio especial, que vimos recién, acreedores comunes o quirografarios, que se llaman, acreedores o gastos o créditos posteriores o postconcursales, es decir, hay distintas categorías.
Entonces, esto de rango o prelación, primero lo podemos ver y lo entendemos dentro de lo que hace a la categoría. Es decir, ¿cuál de estas categorías cobra primero, cuál segunda, cuál tercera, cómo lo vamos a ordenar? ¿Sí? A su vez, esto de rango o prelación, también lo tenemos que ver dentro de cada categoría. Porque dentro de cada categoría, y principalmente en las de privilegio especial, importa cuál es el lugar, es decir, importa cuál es la prelación, cuál es el rango de ese crédito dentro de esa categoría. Y esto cobra importancia cuando justamente se comparte el asiento. Es decir, recién acabamos de explicar que el asiento de los privilegios es un bien o grupo de bienes. En el caso de los privilegiados especiales, decíamos que es un bien en particular perfectamente identificado, o un conjunto de bienes. Supongamos un inmueble. Entonces, el inmueble puede ser asiento de privilegio de varios tipos de crédito. Sobre el inmueble, que puede querer cobrarse el acreedor hipotecario, el pintor que justamente pintó la fábrica, lo que sea, este inmueble. Tenemos el crédito fiscal, es decir, los impuestos que se dan sobre ese inmueble. Entonces, tenemos un asiento que es el inmueble y distintos créditos que agreden o quieren cobrarse de ese inmueble. ¿Cómo los ordeno? Y ahí viene esto de la prelación o del rango dentro de cada categoría. Vamos a ver, me anticipo, pero vamos a ver que en el caso de los privilegiados especiales se va a cobrar conforme al orden de los incisos. Ese va a ser dentro de la categoría el rango o la prelación a cobrar. Es decir, primero cobrará el que está mencionado en el inciso 1, luego en el inciso 2, 3 y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, esto de rango o prelación lo tenemos que ver en estos dos sentidos. Al lado de las categorías, de las grandes categorías, cuáles cobran primero, segundo, tercero, y dentro de cada categoría, en especial en los privilegiados especiales, cuando justamente tengo un bien que es agredido por varios créditos. Entonces, ¿cómo los ordeno a la hora de pagar? Porque obviamente siempre el monto a distribuir es sensiblemente menor de lo que obtuve en la venta. ¿Me explico? Otra característica que también la mencionábamos hace un ratito, esto de la accesoriedad. Es decir, el privilegio es accesorio al crédito. Si se encuentran como pegados a ese crédito y siguen la suerte de ese crédito. Esto es, si el crédito desaparece, el privilegio desaparece. Lo decía más temprano. Si no puedo tener un privilegio en abstracto, siempre funcionan como una garantía dentro de un crédito. ¿Se acuerdan las 4 palabritas que vimos al principio? Y a su vez, este derecho yo lo puedo transmitir. Si puede ser transmisible por sucesión, como les pongo ahí. Si el crédito es transmisible, también es transmisible el privilegio. Si son cedidos, los puedo vender y los cedo a otro. En definitiva, la transmisión del crédito incluye la transmisión del privilegio, como bien lo dice el 2586 que lo hablamos. Es decir, esta accesoriedad hace que el crédito o la suerte del crédito también sea la suerte del privilegio. Si el crédito desaparece, el privilegio desaparece. ¿Sí? Ahora, distingamos esto de accesoriedad, que se da en este sentido. Si el crédito desaparece, el privilegio desaparece. Al revés no, obviamente. Yo puedo tener un crédito que tenía privilegio, lo pierde, pero el crédito, el principal, no desaparece. Es más, vamos a ver que por ley de transformación, un crédito privilegiado, si lo pierde, justamente se transforma en un crédito común o privilegio general en algunos casos. Pero no se pierde el crédito. Sí se pierde la preferencia o el privilegio. Con este carácter de accesoriedad. Indivisibilidad. Otra palabrita difícil. ¿Qué significa que los privilegios sean indivisibles? Entonces, referencia a que la garantía de este bien
es por la totalidad del crédito. Es decir, no se puede separar, no se puede partir. Es decir, yo tengo un crédito cuya preferencia, cuyo privilegio, cuyo asiento es un rodado. Todo ese rodado garantiza todo mi crédito. Si me cancelan el 50% de mi crédito, no es que se cancela o mi garantía se disminuye en un 50%. Hasta el último peso, yo tengo la garantía de ese rodado. Entonces, así te deban 10 pesos, yo tengo que ejecutar y podré cobrarme esos 10 pesos. El remanente se verá lo que se hace, se le devolverá al deudor, a quien sea, ¿no? Entonces, esto de indivisibilidad hace referencia a que justamente entonces mi crédito está 100% garantizado por el asiento, no lo puedo partir. Hay, por supuesto, como siempre, algunas excepciones, para no complicarlos, pero algunos ejemplos. El caso de una hipoteca de parte indivisa, es decir, cuando hay una hipoteca donde hay varios condóminos, existe la posibilidad de ejecutar solo la parte del condominio que tiene problemas, ¿no? O también, fíjense, puede estar convenida por las partes. Es decir, se puede convenir entre deudor y acreedor los criterios de divisibilidad de la garantía que estamos otorgando. Entonces, en términos generales, para no complicarlo, esta divisibilidad, los privilegios son indivisibles. Ahora, cierta divisibilidad puede darse por origen de la ley o bien por acuerdo de paz. ¿Sí? Habría que analizar cada uno de los créditos en particular. Excepcionalidad. Fíjense que acá está relacionada esta característica de excepcionalidad, está relacionada con lo que hablábamos recién de esto que decíamos que es como una especie de orden cerrado, el esquema de privilegios, ¿sí? Es decir, solamente se van a aceptar privilegios que establezca la ley de concurso y que obviamente surjan de la ley, ¿no? Por consiguiente, cuando hay distintas situaciones, porque en la vida no todo es claro, en derecho tampoco, si hay situaciones en las cuales hay grises, se debe votar o el criterio debe ser por rechazar. Es decir, no se aplica por analogía, debe ser claro el privilegio que surge de la ley y la situación para que se pueda otorgar. ¿Sí? Ahora bien, también lo decía más temprano, el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, se ha adornado bastante, es decir, hay algunos cambios que de a poco creo que debieran ir incorporándose, ¿no? Pero en principio mantenemos esto de la excepcionalidad. Es decir, son de interpretación restrictiva, como decimos ahí. No se aplican por analogía, por lo parecido. ¿Estamos? Acumulación y conservación, dos características más. Fíjense, acumulación hace referencia a la posibilidad justamente de sumar dos privilegios o acumularlos en procesos distintos. Es decir, ¿cuál es la situación acá? Yo estoy ante un concurso preventivo. Ese concurso preventivo se llevó adelante el proceso de verificación. Obtuve la verificación de mi crédito con privilegio y posteriormente viene la quiebra. En la quiebra avanza o arranca otro proceso. Si viene a ser una quiebra indirecta por el fracaso de un concurso, no podemos no reconocer lo que ya pasó. Por consiguiente, más allá que haya un nuevo proceso de verificación y demás, mi crédito se va a sumar a que yo tenía en el concurso al que yo pueda llegar a tener en la quiebra. Entonces, yo voy a tener, o se reconocen los privilegios de dos procesos, del concurso fracasado y el de la nueva quiebra. ¿Sí? Esto lo podemos ver bien en los acreedores laborales, por ejemplo, de los acreedores laborales. Yo numéricamente seguro que lo van a ver. Y conservación, que también está relacionado con esto, hace justamente referencia a que lo que yo tenía en el concurso, no hay un procedimiento en el cual yo tenga que volver a presentarme a verificar y demás, sino lo que se hace es que el síndico toma eso que estaba ya verificado y firme en el concurso preventivo y lo ajusta, lo adapta a las nuevas fechas, al nuevo proceso. Entonces, acumulación y conservación
hace referencia justamente a que lo que yo tengo en el concurso verificado de venida a la quiebra, lo conservo. Y a su vez puedo sumarle nuevos créditos privilegiados postconcursales, es decir, los que se han generado entre la fecha de presentación en concurso y la fecha de la declaración de esta nueva quiebra, que puedo haber seguido yo negociando, comprando y vendiendo con este deudor hoy quebrado. ¿Hola? Ahí me escucho mejor. ¿Está bien? Sí, ahí sí. Bien. Hasta ahí entonces, fíjense, hemos visto algunas características que son importantes a la hora de entender la conceptualización de privilegios, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver cuáles son los tipos de preferencias, de privilegios que existen en la ley de concurso. Y fíjense que los vamos a dividir en dos. Aquellos que son excluyentes y aquellos que son no excluyentes o concurrentes. Los excluyentes, ¿a qué hacen referencia? A que se sacan, se extraen del activo un bien para liquidarlo, llevárselo o lo que sea. Y los no excluyentes son aquellos preferencias o aquellos privilegios que justamente lo que intentan es justamente tratar de ser admitido dentro del pasivo concursal para que justamente dentro de la competencia con otros acreedores pueda cobrar más o mejor, y mejor o antes que otros. ¿Me explico? El excluyente se lleva el bien del activo. El no excluyente o concurrente viene a formar parte de este activo, o mejor dicho, agrede un bien o grupo de bienes de este activo, junto con otros acreedores que pueden estar ahí compitiendo con él, y lo que busca es justamente imponerse ante estos acreedores. De dos maneras, que son estas dos que mencionamos acá. Lograr un beneficio cuantitativo o lograr un beneficio temporal. El beneficio cuantitativo se traduce en cobrar más que el otro. Es lo que decíamos recién. Y esto lo van a ver bien claro en un proyecto de distribución. Cuando en el proyecto de distribución, allá en la quiebra, armen el elenco de acreedores, van a ver que algunos acreedores van a tener más de un lugar donde cobran. Entonces cobran más que el resto. Entonces ahí tenemos una preferencia cuantitativa. ¿Sí? Y una preferencia temporal hace referencia a cobrar antes que los otros, que también mencionábamos recién la situación de lo que decíamos del pronto pago, ¿no? El Instituto de Pronto Pago Laboral, o el concurso especial, que lo que busca es justamente que acreedor laboral cobre lo antes posible. Y por el lado del concurso especial, el acreedor con garantía, ya sea prendaria o hipotecaria, lo que hace es llevarse su bien para liquidarlo y cobrar. No tiene que esperar todo el proceso de liquidación. ¿Me explico? Vamos a profundizar un poquito con algunas. ¿Sí? Las más fáciles y las que van, en realidad las que más van ustedes a manejar dentro de la práctica. ¿No? Las concurrentes o no excluyentes. Dijimos que las concurrentes o no excluyentes son aquellas en las cuales el deudor con este privilegio, el acreedor con este privilegio compite con el resto, por eso es de concurrente, porque está junto con el resto de los acreedores, tratando de lograr esta preferencia, ya sea temporal o cuantitativa, es decir, cobrar más o cobrar antes que los otros. Ahora bien, para que se nos dé esto, ¿qué tenemos o qué requisitos se tienen que dar? O por lo menos los pasos. Primero que nada, que lo veníamos viendo, la admisión del crédito privilegiado al pasivo concurso. Es decir, el privilegio, recuerden, tiene que ser solicitado y tiene que ser admitido. ¿Sí? Luego, ¿qué tiene que darse para poder aplicarlo? La venta del bien, es decir, transformar ese asiento que era, o que es el rodado, que es el inmueble, en dinero. Porque yo lo que voy a efectivizar mi preferencia sobre el producido de la venta, el producido de la venta de bien, ¿no? Entonces, transformar el bien en dinero. Y dentro de estas dos condiciones, también tengo que tener en cuenta, y esto lo van a tener ustedes como síndico, hacer la reserva de los créditos preferentes. Es decir, cuando yo agredo el producido de la venta, los 100.000 pesos que obtuve por la venta de la camioneta,
quien me los va a pagar tiene que tener en cuenta qué lugar ocupo yo en la cola, ¿sí? Si estamos hablando de una preferencia cuantitativa, por ejemplo. Por consiguiente, si hay alguien que tiene un beneficio mejor, el síndico, quien me vaya a pagar, el proyecto del síndico, mejor dicho, contemplará que esa plata no se me pague a mí. Yo voy a cobrar en el lugar que corresponde. Y si cobra antes de la carrera laboral, lo mismo tendremos que tener en cuenta. ¿Me explico? Entonces, estos privilegios que son concurrentes, que son los acreedores que vienen a pelear dentro del proceso, tiene que ser un crédito admitido, tiene que ser el bien vendido, y a partir de ahí hacer la liquidación haciendo las reservas pertinentes del caso, para acreedores que estén en mejor condición que estoy yo, ¿sí? Bien. Sobre los excluyentes, como decía, consiste en separar un bien del activo. Es decir, lo que busca este acreedor con esta preferencia, con este privilegio, es llevarse un bien. Llevarse un bien para justamente cobrar de este bien. O antes, o mejor y demás. Lo que sí es por separado del activo. Es decir, este bien desaparece del activo. Si no va a formar parte del activo falencial, el cual van a ir a agregar todos los créditos para ver cómo le pagan. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos o situaciones. Cuando es solicitada, fíjense, por un tercero, en este caso, lo van a ver más en profundidad, pero lo mencionamos rápidamente. Escrituración del inmueble a favor del adquirente, es decir, de venir a la quiebra, hay alguien que tiene un boleto de compraventa por un inmueble que le compró al hoy fallido. Entonces, en este caso, este señor tiene que venir a la quiebra. Si tiene un boleto, todavía no le han transferido el dominio. ¿Me explico? Ahora bien, ¿en calidad de qué viene? ¿O qué es lo que pretende este señor? Lo que este señor quiere es quedarse con el bien, obviamente, que es lo ha comprado. Entonces, hace una presentación ante el propio juez de concurso, justamente para que le autorice la escrituración del bien. Fíjense que tenemos un caso en donde el bien va a salir del activo, porque está a nombre del hoy fallido, pero si este tercero es de buena fe, si no hay una connivencia, si no es un palo blanco del deudor, si ha pagado por lo menos el 25% del valor del inmueble, ese boleto implica que haya pagado el 25%, el juez podrá autorizar la transferencia. Hay algunos requisitos más que se van dando con la jurisprudencia, obviamente, bueno, que haya una fecha cierta, una certeza certidumbre fáctica en cuanto a que esto ha ocurrido. Es decir, bueno, a ver cuándo se recibió la plata, si hay un recibo, hay una acreditación en un banco, de una forma que me pruebe que hay fecha cierta y que es anterior, que el boleto no lo han hecho 10 minutos antes de presentarse, ¿no? Y si hay, si está en posesión del inmueble, si hay publicidad registral respecto de esto, si se han corrido las boletas y demás, ¿no? Entonces, bueno, son requisitos adicionales. Lo traigo acá por el ejemplo de lo que estamos hablando de situaciones en donde lo que se busca con la preferencia, con este derecho, es llevarse un bien de la quiebra. Fíjense otra situación. Entrega de bienes en poder del fallido por un título que no está destinado a transmitir el dominio, ¿no? Hay situaciones, fíjense ahí el ejemplo, después la lectura de los artículos lo hacen en soledad, cualquier cosa nos consulta, ¿sí? Pero situaciones de venta en consignación, situación en comodato, depósito en comodato y demás, hacen que haya bienes que estén en poder del fallido, pero en realidad no son de él. Es decir, si una venta en consignación, yo soy fabricante, le he dado mercadería en consignación a un local en el shopping para que lo venda, ese local en el shopping cae en quiebra y los bienes le son desapoderados, esos pulóveres que están ahí no son del fallido, son míos. ¿Qué voy a pretender yo entonces? Que me devuelvan los pulóveres. Así de sencillo. Entonces tendré que hacer un trámite que se llama de restitución de bienes, presentarme en el juzgado, y a partir de ahí el juez definirá y obviamente acreditar que soy el titular de esos bienes, de esos pulóveres. Habrá un contrato
de venta en consignación, usos de costumbre, bueno, habrá que ver qué situación hay y de qué manera lo puedo probar, me devolverán los pullovers. Esos pullovers los saco del activo falencial, ¿sí? Y relacionado con esto, les pongo esta situación, que también lo menciona en el 138, en una reforma justamente motivada por una jurista mendocina, relacionado con esta particularidad de contrato, que son los contratos a maquila, o elaboración a maquila. ¿Qué es esto de elaboración a maquila? Lo traemos a colación porque es común en algunas provincias, en algún tipo de producto. En el caso nuestro, el tema de las bodegas y el viñatero, en Tucumán también con el caso de la caña de azúcar, y se da la situación en la cual se le lleva se lleva la uva a la bodega, el viñatero le lleva el vino a la uva, estoy hablando de le lleva la uva a la bodega para que la bodega la elabore, ¿sí? Y se cobre de los gastos de elaboración, custodia y guarda del vino. El resto del vino sigue siendo del viñatero. Entonces este es un contrato que se llama de maquila. ¿Qué ocurre? Cuando cae en quiebra la bodega, ¿qué es lo que va a pretender este viñatero? Que el vino que está ahí adentro siga siendo de él, o se lo siga guardando o le permitan la entrega. Es decir, que recuperar el vino ese que está ahí. Obviamente se cobrará lo que dice el contrato y demás, ¿no? Entonces esta es otra situación en la cual el viñatero hace una presentación ante el juez del concurso para que justamente le dice, mire, ojo, 30.000 hectolitros que están ahí, que le figuran a usted cuando incautó la bodega, son míos, entonces no los vaya a vender. Lo separa del activo falencial. El problema se da, y a veces, y acá ha ocurrido en Mendoza, ¿qué pasa cuando ese vino ya fue vendido? Es decir, a espaldas del viñatero. Y en ese caso ya al viñatero, fíjense, no le va a quedar otra alternativa que transformarlo en pesos y entrar a la quiebra como un acreedor más en este concurso. ¿Sí? Tendrá que verificar o este expediente que inició, este incidente que inició ante el juez de concurso, lo transformará en una suerte de verificación, ¿no? Ha pasado eso, por eso se los menciono. Otra situación, esta fíjense también se da, yo no lo he visto mucho, que es de la mercadería en tránsito. Hoy porque ahí lo menciona ahí el artículo, es decir, cuando la mercadería está en tránsito y va a parar o va a manos del fallido y todavía no ha llegado, yo puedo recuperarla justamente haciendo esto porque cuando llegue a manos del fallido va a ser incautada. Entonces yo puedo recuperar esa mercadería que en realidad es mía. Piensen por ahí la quiebra de una empresa que ha comprado un producto, todavía no se lo han entregado, ha salido pero viene en camino, entonces en ese caso yo puedo recuperar la posesión. En realidad es medio raro. Otra, fíjense que se da y tiene que ver el Estado. El Estado puede expropiar bienes. Entonces la expropiación por una causa de utilidad pública, es decir, siempre el Estado a la hora de expropiar tiene que tener una razón, también es otra forma de separar o sacar bienes del activo falencial. ¿Sí? Otra situación, lo que llamamos el bien de familia. ¿Qué es esto del bien de familia? Es el régimen por el cual uno o el Estado pretende proteger la vivienda familiar. Ustedes saben que de los bienes que yo tengo, los inmuebles que yo tengo, la vivienda familiar, es decir, uno de los bienes en donde yo vivo, donde constituyo mi vivienda mía y de mi familia, puedo meterla dentro de este régimen donde no puede ser agredida, para que yo no me quede en la calle si yo pierdo mi patrimonio, ¿sí? Hay ciertos requisitos y demás, pero si yo logro constituir el bien de familia, tener este inmueble como bien de familia, no puede ser agredido, mejor dicho, ni siquiera por un concurso, una quiebra. Por supuesto, acá va a jugar la inscripción.
Es decir, la constitución del bien de familia debe ser anterior a la caída en concurso, ¿no? Porque para deudas posteriores, ahí sí no habría problema. Otro, también, fíjense, son los bienes excluidos del desaporamiento. Hay bienes que exclusivamente y expresamente la ley los excluye del desapoderamiento, esto es, quedan fuera del activo falencial. Son los enunciados en el 108, ustedes los van a ver en profundidad. Entre ellos van a ver que está bienes inembargables, algunos que hemos mencionado, ¿no? Pero es otra fuente de extracción de bienes de este activo falencial, ¿sí? Subrogación y subordinación, fíjense, otras dos características o particularidades que pueden darse dentro de este esquema de privilegio que estamos hablando. Subrogación, algo dije recién, hace referencia justamente a que la accesoriedad del privilegio sobre respecto del crédito hace que el privilegio siga la suerte del crédito. Y además, si ese crédito, o perdón, ese asiento de privilegio de este crédito desaparece, pero es reemplazado por otro, hace que el privilegio o la preferencia también recaiga sobre el bien que ha reemplazado al anterior, al original, ¿no? Es decir, cambio de asiento nada más, pero la preferencia, el privilegio no lo ha perdido. El ejemplo que mencionábamos recién relacionado con el rodado. El rodado que yo lo arreglé, lo pinté y después me presento a verificar, salgo como acreedor verificado con privilegio y ese rodado desaparece, se lo roban, si hay una indemnización por robo a cobrar, aplicando el seguro que tenía ese vehículo, mi privilegio, mi preferencia ya no va a ser sobre el producido de la venta del rodado, que ya no está, sino sobre lo cobrado por esa indemnización. Eso es referencia a la subrogación. La tienen expresada en el 245 de la ley de concursos, ¿sí? Y la subordinación también está planteado y hace referencia a que yo puedo condicionar, esto tiene que estar pactado, yo puedo condicionar el cobro de mi crédito a distintas situaciones. Primero, en realidad, lo que hago es relegar mi lugar. Lo subordino, lo condiciono a que se cobren otros créditos primero, ¿sí? A los efectos de, hay que ver qué arreglo se ha hecho, ¿no? Pero esto puede quedar pactado al momento de la negociación, al principio, por supuesto, antes del proceso concursal, ¿sí? O sea, que caiga en concurso, mejor dicho. ¿Estamos? ¿Cómo venimos? ¿Dudas? ¿No? ¿Muy bien? ¿Se entiende? No, no hay duda o no se entiende. Bueno, muchas de estas cosas, o de estos institutos, los vamos a ver más en profundidad, ya sea conmigo o en la parte práctica, ¿sí? Como decía al principio, la idea es que ya tengan todo el panorama completo, claro desde el principio, para que después vayan profundizándolo cuando vayamos viéndolo en el transcurso del curso, ¿sí? Bien, avanzamos entonces si no hay dudas. Nos metemos ahora, fíjense, en créditos postconcursales. ¿Qué es esto de créditos postconcursales? Habrán visto en la práctica el concepto que acuñamos nosotros de fecha de corte. El inicio o la presentación de estos procesos, en el caso del concurso preventivo, es la presentación judicial que se hace del concurso preventivo, y en el caso de una quiebra, hace referencia a la apertura de esa quiebra. Les habrán explicado que es lo que se llama fecha de corte, en la jerga la llamamos fecha de corte, que viene a ser una divisoria de aguas. Trazamos una línea y tenemos que ver los créditos que nacen de ahí hacia adelante, una línea temporal, ¿sí? Y los créditos que están de esa línea hacia atrás.
de los créditos que están de esa línea hacia atrás, es decir, que tienen su nacimiento, su causa anterior a esta fecha de corte, son los que mencionábamos recién. A grandes rasgos vamos a tener los privilegiados especiales, los privilegiados generales, los comunes utilografarios y por alguno que otro crédito, algún subordinado y demás. ¿Sí? Son créditos que han nacido antes de la fecha de corte. Repito, presentación en concurso preventivo o bien apertura de quiebre. Pero de esa fecha hacia adelante hay otros créditos. Los créditos que se van generando durante el proceso judicial. Y estos créditos son dos, en principio. Los que vamos a llamar gastos de conservación y justicia, y lo otro que vamos a ver que es una particularidad, que son gastos o reserva de gastos. ¿Qué es esto de gastos de conservación y justicia? Fíjense que ya lo vamos a profundizar, pero con la simple lectura nos da la pauta que está relacionado con gastos que hacen al proceso judicial, justicia, honorarios de los que intervienen, del síndico, del abogado, publicaciones de edicto, o gastos que hacen al proceso judicial. Y de conservación hace referencia a conservar ¿qué? Conservar el activo falencial. El activo falencial es el activo del deudor que al caer en quiebra se transforma en el activo falencial. Se procede a la incautación de esos bienes y esos bienes tienen que ser cuidados, conservados, si usamos la misma palabra, con miras a ser vendidos, ¿no? Esa es la idea. En una quiebra los bienes se hacen plata y con el producido de los bienes se le paga a los acreedores. En el transcurso que los hago dinero, se dan estos gastos de conservación. Si el síndico, por ejemplo, decide pintar la fábrica, sigo pagando impuestos, es decir, hay distintos gastos que se generan a posteriori. Y ni hablar si hay gastos que están relacionados con la continuación de la explotación, que también estarían formando parte de créditos postconcursales. Pero eso tendría que salir del producido de la propia explotación. Es decir, si la empresa continúa abierta, si yo avanzo en una quiebra con la empresa funcionando, ¿no? De estos gastos, que es el género, que es la generalidad de los gastos, es decir, todos estos créditos que nacen a posteriores responden a estos fundamentos, o son gastos del proceso, o son gastos producto de la conservación y administración de estos bienes, conservación, administración y venta de estos bienes, pero dentro de este grupo hay ciertos gastos que tienen una cierta particularidad, y son los que se llaman reserva de gastos. La reserva de gastos, que en la que hablamos la reserva del 244, es decir, gastos de conservación y justicia, lo van a encontrar en el artículo 240. Y reserva de gastos en el 244. Que viene a ser una especie, es decir, viene a ser una particularidad de un gasto de conservación y justicia. ¿Y cuál es esa particularidad? Que los gastos que se ha realizado, el gasto que se ha realizado, beneficie o esté relacionado con un bien en particular. Entonces, si está relacionado con un bien en particular, entonces en ese caso, el gasto de conservación y justicia es una reserva de gasto. Si no está relacionado con un bien en particular, es un gasto de conservación y justicia. Es importante esta categorización y cada uno de los gastos postconcursales tendré que justamente categorizarlo y ver en cuál de estas dos categorías cae, porque lo que hablamos más temprano, categoría y prelación o rango, vamos a ver que cobran en distinto lugar. Es decir, en la cola a la hora de cobrar están en distinto lugar. Por eso es importante, y está sellado la suerte que siga de gasto, y hablamos de suerte a la posibilidad de ser cobrado, justamente si está en una categoría o está en la otra. ¿Sí? De Pablito clavó un clavito, es decir, si queremos hacer un pequeño juego de palabras, fíjense que nosotros, jugando con esto de género y especie, podemos decir que toda reserva de gastos es gasto de conservación y justicia. ¿Sí? Ahora bien, pero no todo gasto de conservación y justicia es reserva de gasto. ¿Sí? Entonces, un poco en este juego de palabras,
distinguimos bien lo que es género y especie. Es decir, todo gasto postconcursal es un gasto de conservación y administración y justicia. Ahora bien, algunos de estos gastos tienen una particularidad que los transforma en reserva de gastos. Y, sin ánimo de expoliar lo que vamos a ver a posteriori, obviamente esta especie o esta particularidad tienen una preferencia especial, es decir, se van a cobrar antes que los gastos de conservación y justicia, ¿no? Por eso esta distinción y lo que decía yo, que cobra importancia saber en cuál de estos dos lugares o estas dos categorías cae. Ahora bien, este gasto de conservación y justicia, fíjense, decimos que rescatamos que tienen estas dos particularidades. Fíjense, decimos que son créditos preferentes, porque vamos a ver que se cobran antes de la liquidación general. Ahí les estamos dando una preferencia. Recuerden lo que hablábamos recién. Es decir, un privilegio, una preferencia, hace referencia a una cierta prelación a estar antes que otros. Entonces estos créditos son preferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se van a cobrar antes de la liquidación general. Y a su vez son prededucibles. ¿Qué significa que sean prededucibles? Que no tengo que esperar al cierre del proceso para pagar este gasto. Este gasto va a ser pagado cuando sea exigible, ¿no? Que es un poco la otra característica que mencionamos, ¿sí? Esto de la exigibilidad. ¿Sí? Pongamos un caso para verlo claro. El síndico considera que tiene una maquinaria a vender y si la pinta, la maquinaria si bien está en buenas condiciones, si la pintara, la aspectara un poco mejor, podría conseguir mejor precio. Solicita después la autorización, entonces lleva adelante el gasto de pintura de esa máquina. La pintura de esa máquina, o el pintor de esa máquina, si el síndico le explica que va a tener que esperar hasta que termine el proceso para poder cobrar, obviamente no va a hacer el trabajo. Entonces, muy seguramente el síndico contratará en condiciones normales de trabajo. Esto es, pintame la máquina y te pago. Entonces, estos gastos, ¿cuándo se van a pagar? Cuando sean exigibles. Es decir, rápidamente se pagan. Es decir, cuando son exigibles hay que pagarlos. Ahora bien, como forman parte de esta categoría de gasto de conservación y justicia, si no alcanza la plata para pagarse, la regla que se establece es la prorrata, es decir, le pago a prorrata, le pago a proporción conforme a el elenco de gastos que tengo a la plata que tengo. Es decir, cabe la posibilidad que si no alcanza la plata, todo el crédito al 100% no es pagado. Entonces acá se da una situación en la cual, si bien son exigibles, no debo olvidarme nunca que estos gastos pueden ser que exista la prorrata. Entonces tendré que ver cómo lo voy manejando, para lo cual es recomendable ir llevando por separado bien el tema de los ingresos, es decir, el dinero que va ingresando, a qué corresponde para una correcta imputación de gastos y en función de eso caer en la prorrata. En el caso de que caiga en la prorrata, tener los elementos para hacerlo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo le pagué a este señor el 100% y después resulta que no alcanza para pagar el resto de gastos de la categoría, voy a tener problema con la prorrata porque este gasto ya fue pagado, ¿no? Porque este gasto, como dijimos, es prededucible, es decir, no tengo que esperar al final para pagarlo, se paga cuando se hace exigible, cuando sí o sí tengo que pagarlo, pero siempre con esta espada de Damocles que es el tema de la prórroga. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Algunos ejemplos que se pueden dar dentro de estos créditos comprendidos en el artículo 240. Fíjense, hacemos un pequeño raconto, seguramente lo van a ir viendo en el transcurso del cursado, si es que algunas cosas ya no han visto. Los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, son estos contratos en donde al momento de venir a la quiebra o el concurso, las partes deben uno u otro. Es decir, tienen cosas que el deudor hoy fallido no ha cumplido
y el otro no cumplido. En este caso, si las prestaciones continúan, el contrato no se rescinde, las prestaciones devengadas con posterioridad tienen este beneficio del 240. Es decir, pues cabe la posibilidad de que se rescinda el contrato o que continúe. Si continúa porque es beneficioso para el proceso, entonces lo posterior tiene que pagarse y tiene este beneficio del 240. Lo mismo pasa con las primas de seguro. En el caso del crédito del asegurador por daños patrimoniales también ocurre lo mismo. Los servicios públicos también tienen esta característica de estar dentro de los gastos del 240. Es decir, los servicios públicos no se interrumpen porque justamente la empresa tiene que seguir trabajando y demás. Ahora bien, por lo anterior se viene a verificar, lo posterior tiene que seguir pagándose. En el caso de una quiebra, lo tendrá que hacer el síndico administrando estos bienes y obviamente tendrán beneficio del 240, ¿no? Bueno, obligación, hablamos de la continuación de la explotación. Obviamente, lo mencionaba más temprano, si hay continuación de la explotación, significa que todo el proceso de quiebra, hasta que los bienes son vendidos, se afronta con la empresa en marcha. Que la empresa está en marcha significa que sigue vendiendo, comprando, sigue teniendo algunos empleados y demás. Todos estos gastos que se van generando en esta etapa, como decía al principio, la idea es que se cubra con el producido de la explotación. Es decir, si yo sigo con la empresa abierta, es porque medianamente me alcanza para pagar gastos, no generar un cargo mayor. En los eventuales casos que algunos gastos queden colgados porque no alcanza a pagarse con los ingresos, bueno, tienen esta preferencia del 240. ¿Me explico? Algunos otros, fíjense que no los mencionan expresamente, no los vamos a encontrar en el articulado de la ley nueva, pero sí ya venían de la 19.551, por consiguiente, son gastos de conservación de justicia. Los que tenemos acá principalmente son gastos de justicia, todos los honorarios relacionados con los funcionarios que participan en el proceso, tanto los honorarios del síndico como los del abogado y el procurador, honorarios de los controlantes del acuerdo preventivo, ¿sí? Si hay coadministradores, ustedes han visto el régimen de administración, entonces cabe la posibilidad de que exista esta figura de los controladores, los interventores, los administradores, es decir, cuando el concursado no se porta bien durante el concurso preventivo, lo podemos hasta sacar de la administración o nombrarle algún veedor y demás, ¿sí? Los servicios de intereses posteriores a la suspensión también caen dentro de este 240, ¿no? Esto se hace referencia a cuando hay una subasta, ¿no? Se pagan los gastos de concurso y puede continuar el curso de los intereses y esto no alcanza a cobrarse, ¿sí? Bueno, en general, fíjense, también todos aquellos gastos relacionados con la conservación, custodia, administración y liquidación, como decíamos más temprano, conservación, custodia, administración y la venta de los bienes, y también los impuestos que también se generen durante todo este proceso. Es decir, durante toda esta etapa, todos aquellos gastos relacionados con el juicio y la conservación de los bienes van incluidos. Algunos que, si bien tampoco están, pero sí, por supuesto, se los consideran incluidos dentro de esta reserva, no reserva, estos gastos de conservación y justicia, los honorarios del Comité de Control de la Quiebra liquidada o los honorarios de los asesores profesionales. Recuerden que el Comité de Control, si ustedes ya lo han visto, puede tener asesores. Por supuesto, tiene que estar aprobado por el juez y tiene que estar, obviamente, pagado por la quiebra o van a ser, mejor dicho, pagados por la quiebra, pero sí aprobados por el juez, ¿sí? Reserva de gastos. Fíjense que decimos que los gastos del 244, o esto que se llama reserva de gastos, como decíamos, es una especie dentro del gasto,
de conservación y justicia. Por consiguiente, tiene la misma naturaleza. Estamos hablando de lo mismo. ¿A dónde está la diferencia? La diferencia está en que, aparte de estos gastos de conservación y demás, se incluyen los honorarios porque expresamente lo habla el artículo, lo expresa el artículo, pero recaen sobre bienes determinados. Es decir, a ver, con el ejemplo que pusimos más temprano. Si el síndico mandó a pintar esta maquinaria que decíamos recién, en principio es un gasto de conservación y justicia. Ahora bien, si esa máquina estaba prendada, es decir, hay otro acreedor que agrede este bien, es decir, que se asienta el privilegio, entonces este gasto, ese sería el bien determinado, la máquina, este gasto se va a transformar en una reserva de gastos. ¿Por qué? Porque tiene un lugar distinto dentro del elenco y dentro de la nómina y del orden a pagar. Vamos a ver que esta reserva de gastos se cobra primero. Porque si no, fíjense qué situación podría darse. Suponemos que la máquina está prendada. Esa máquina está prendada, por consiguiente hay un acreedor prendario, un banco. Ejecuta la garantía, vende la máquina y se cobra el producido de la máquina. Si no le pagásemos, mejor dicho, este gasto del pintor de la máquina antes que el prendario se lleve todo el dinero, la pintura que benefició la venta de la máquina porque se consiguió un mejor valor, por consiguiente el prendario cobró más, va a ser pagada por fondos que nada tienen que ver con la máquina. Entonces, en este caso, ese gasto del 240 se transforma en un gasto del 244, una reserva del 244. Entonces, a simple liquidación, va a cobrar primero este gasto, es decir, va a cobrar el pintor que pintó la máquina y por eso se consiguió un mejor precio, y después va a cobrar el prendario. ¿Me explico? Entonces, también hay una cuestión de justicia a la hora de que cada gasto sea pagado por el ingreso que ayuda a generar. También hay un criterio acá de imputación de costos. ¿Me explico? Si no le diéramos la entidad o esta característica de 244 a este gasto de pintura y lo dejásemos como un 240, cuando vean el ordenamiento vamos a ver que los privilegiados especiales, que vendría a ser este hipotecario, este prendario que hablábamos recién, cobra primero que el gasto del 240. Entonces se da la situación que explicaba recién, es decir, se va a llevar toda la plata del producido de la maquinaria y el gasto de pintura lo afrontarán el resto de los acreedores. Entonces, para que se dé esta reserva de gasto, tiene que darse sobre esta diligencia, estos honorarios, este gasto realizado sobre un bien o bienes o grupo de bienes determinados, ¿sí? Y tiene que haber un acreedor que esté agrediendo ese asiento, porque si no, no tiene sentido pagarlo primero. Si no hay ningún otro crédito que esté agrediendo o queriéndose cobrar de este bien asiento, la máquina, lo dejamos en los 240 y se acabó. Entonces va a estar ahí. ¿Me explico? Esa es la clave para que pueda generarse este crédito de 244. Es decir, que este crédito que en principio está en el 240 se transforme en una reserva de gasto. ¿Sí? Ahora vamos a ver las categorías de privilegio en la ley concursal. Recuerden que decíamos recién, si trazábamos una línea temporal y hacíamos un corte con nuestra fecha de corte, dividíamos el nacimiento de los créditos en antes y después de la presentación en un concurso o de la apertura del concurso de la quiebra. De esa fecha hacia adelante tenemos los gastos del 240 y la particularidad de del 244. ¿Sí? De esa fecha hacia atrás tenemos el elenco de estos tres tipos de crédito, ¿no? Que algo hemos mencionado y ahora vamos a tratar de profundizar un poquito. ¿Sí? Tenemos créditos con privilegio especial, lo van a encontrar normado en el artículo 241, créditos con privilegio general
los van a encontrar mencionados en el artículo 246, y créditos quirografarios, que son los créditos comunes que no tienen ningún tipo de preferencia o privilegio. Antes de entrar a profundizar en cada uno de ellos, recuerden que los créditos con privilegio especial tienen un asiento de privilegio, que es un bien o grupo de bienes, mientras que los créditos con privilegio general, el asiento de su privilegio, es decir, donde van a efectivizar su preferencia, es el total del activo falencial. Por supuesto, de ese total de activo falencial, excluido lo que se llevan los acreedores con privilegio especial. Y después están los créditos quirografarios o créditos comunes. ¿Sí? Sí, profundizamos un poquito en lo relacionado con los créditos con privilegio especial. Fíjense que el artículo plantea estos 6 incisos. Vamos a explicarlos rápidamente y muy sucintamente. Ustedes después lo leen en detalle, pero el criterio, algunas pautas generales para que ustedes lo tengan en cuenta es, dentro de esta categoría, acreedores con privilegio especial, el criterio de distribución, lo mencionamos y lo volvemos a repetir, es el orden de los incisos. Es decir, ¿cómo los ordenaré yo en la cola a la hora de pagar? Conforme el orden de los incisos. Esto es obviamente cuando comparten el asiento, es decir, cuando más de un crédito está agrediendo un bien o grupo de bienes en particular. Nosotros vamos a ir viendo, y cuando ustedes ya reconozcan toda la casuística, todo el elenco de crédito, que algunos asientos se van compartiendo entre distintos créditos. Entonces, cabe la posibilidad que un asiento o un bien sea agredido por más de un crédito. Entonces, cuando esto ocurre, el criterio general es el orden de los incisos. ¿Sí? Así lo voy a pagar. Y cuando hay concurrencia dentro del mismo inciso, el criterio es la prorrata. Es decir, ¿qué sería concurrencia dentro del mismo inciso? Que hay dos tipos de crédito iguales con el mismo asiento. Siguiendo con con el ejemplo que hacíamos recién, supongamos que esa maquinaria que hicimos pintar, ahora en este caso, fíjense, no hicimos pintar en los zapatos, poniéndonos en los zapatos del síndico, sino hicimos pintar poniéndonos en el zapato del deudor, antes de ser quebrado. ¿Me explico? Estamos con créditos que han nacido desde la fecha de quiebra antes de esa fecha, ¿no? Entonces, el deudor, estando inmóvil, hoy quebrado, estando inmóvil, encaró el arreglo de esta máquina, ¿sí? Y está el mecánico, que le arregló el motor y demás, y después está el chapista y el pintor, que le arregló la parte de afuera. Fíjense que los dos, vamos a ver que caen dentro del inciso 1, el que tenemos acá, que son gastos de conservación y mantenimiento de un bien. Entonces, los dos van a agredir el producido de la venta de esta máquina. Ahora, si el producido de la venta de esta máquina no alcanza a pagar el crédito al 100% de estos dos conservadores, el criterio es la prorrata. Si alcanzara, cobran los dos al 100% y después seguiremos pagando al resto de los incisos. ¿Me explico cómo funciona? Vamos a graficar no hoy, sino el miércoles, con unos rápidos y pequeños ejemplos para que ustedes lo tengan claro. No obstante, cuando lleguen a quiebra, tienen casos sobre esto. Casos mucho más profundos y más amplios con más acreedores, ¿no? Entonces, teniendo claro el criterio, fíjense, vamos a ver rápidamente cuáles son estos incisos, cuáles serían los créditos que quedarían incluidos dentro de estos incisos, y también es importante en este caso, al ser privilegios especiales, ir distinguiendo cuál es el asiento del crédito. Porque recuerden que esta preferencia solamente va a ser sobre el producido de la venta de ese asiento.
no sobre el producido de otro bien. Es decir, sobre el producido de otro bien cobrará otro crédito que agrede ese otro bien, o bien si no hay ningún crédito que agreda a ese bien, el producido pasará a la bolsa general con la cual se va a liquidar. ¿Me explico? Fíjense entonces los incisos. El primer inciso habla de conservación y mantenimiento en términos generales. Cuando lean el inciso del 241, van a ver que habla de la conservación, el mantenimiento, la construcción, también puede darse, de un bien que por supuesto es de propiedad del fallido. Si el fallido alquila unas oficinas y las hace pintar para que estén más lindas, el crédito del fallido, o mejor dicho, y no lo paga, el crédito de este señor que pintó las oficinas va a ser un crédito común. ¿Por qué? Y porque esas oficinas no son de propiedad del fallido. ¿Me explico? Entonces, obviamente estamos hablando de bienes que son de propiedad del fallido, ¿no? Porque si no, no puedo ejercer el privilegio. Entonces, esta conservación, este mantenimiento de este bien está relacionado y va a agredir a qué? Al producido de ese bien en particular. Esa casa, esa maquinaria que hablábamos recién. Entonces, gastos de construcción, conservación y mantenimiento sobre el bien sobre el cual se realizó esta mejora, esta conservación y este mantenimiento, de propiedad del fallido. ¿Estamos? Bien, ese sería el inciso 1. Fíjense que la ley lo pone arriba, primero. Es decir, lo primero que hay que pagar es los gastos relacionados con el mantenimiento y la conservación de este bien. Inciso 2. En el inciso 2, ustedes van a encontrar, en términos generales, ahí les pongo créditos laborales. Ahora, ¿qué créditos laborales? Un crédito laboral puede responder a varias situaciones o a distintos rubros. Puede ser por sueldo, puede ser por indemnizaciones, pueden ser intereses, pueden ser distintos rubros. ¿Cuáles son los créditos amparados que menciona el inciso 2? Primero, remuneraciones, por los últimos 6 meses, es decir, por los últimos 6 periodos o 6 meses. ¿Sí? También van a tener dentro de este inciso las indemnizaciones, ya sea por antigüedad, por despido, por falta de preaviso, por accidentes de trabajo, fondo de desempleo, estas indemnizaciones, y el asiento es, fíjense acá, nosotros hablamos de bien asiento o grupo de bienes. Fíjense que acá tenemos un grupo de bienes. ¿Cuál es ese grupo de bienes? 3 conceptos, fíjense. Mercaderías, materia prima o maquinarias. Entonces, el asiento de los créditos laborales, con privilegio especial, son las mercaderías, las materias primas y la maquinaria de propiedad del fallido. Pero fíjense, hay un requisito más. Que estén en el establecimiento donde este acreedor presta servicios. Entonces, hay una segunda condición. Además de que haya mercadería, materia prima o maquinaria, cualquiera de las 3 o todas. Si tenemos mercadería, materia prima y maquinaria, todo el paquete, todo el conjunto de esos bienes, el producido de todos estos 3 bienes, va a ser asiento laboral. ¿Se entiende? Pero hay un requisito más que es que estén en el establecimiento. Es decir, si el fallido tiene supongamos que distribuye mercadería, tiene un galpón acá en Mendoza, tiene un galpón en Salta y un galpón en Buenos Aires, el acreedor laboral, el empleado de acá en Mendoza, solamente ejercerá su preferencia sobre el producido de la venta de mercadería, materia prima y maquinaria de acá en Mendoza, no sobre la mercadería que está en Salta o está en Buenos Aires. Si acá, en el depósito de acá, tenemos mercadería, si es una empresa que fabrica algo, bueno, sería la maquinaria, la materia prima. Y si tuviese un CLAD, por ejemplo, un auto elevador para poder trasladar esta mercadería,
este sería el asiento del acreedor laboral de acá. Del acreedor laboral, el empleado que tengo atendiendo el galpón en Buenos Aires, se cobrará con privilegio especial, estamos hablando, ¿no? Es decir, que este crédito esté privilegiado especialmente sobre el producido de las mercaderías que esté allá en Buenos Aires. ¿Me explico? Así funciona esto del asiento y del privilegio. Y en el caso de los créditos laborales, tienen esta particularidad que además debe estar en el establecimiento donde se presten efectivamente los servicios. ¿Estamos? Bien. Inciso 2. Inciso 3. Fíjense, el inciso 3 les pongo genéricamente impuestos y tasas. Y el asiento es el bien imponible, es decir, los impuestos y tasas que se aplican puntualmente o particularmente a determinados bienes. No es cualquier impuesto, es un impuesto que se aplique en particular a un determinado bien. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Y por ejemplo la patente, impuestos provinciales como lo que es lo que cobra ATM, que es la patente o el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, son impuestos que caen en este inciso 3. No así otros impuestos genéricos, ingresos brutos, por ejemplo, a nivel nacional, ganancias, bienes personales, no son bienes que caigan dentro de este inciso 3. Tienen que ser impuestos puntuales sobre determinados bienes. Un impuesto de importación, por ejemplo, un gravamen de importación no pagado, caería dentro de este inciso 3. ¿Y cuál sería el bien asiento? El bien que es materia imponible o que es el bien imponible. Es decir, en el caso de la patente, bueno, el rodado cuando se venda, ATM cobrará en este tercer lugar, ¿no? Si hay conservador, cobrará primero el conservador. Si hay créditos laborales sobre esa maquinaria, tendría que ser no un rodado particular, y después cobrará ATM el impuesto automotor. ¿Me explico? Eso es lo que se llama impuestos y tasas. Inciso 3. Inciso 4. Fíjense, este inciso 4 también lo vamos a ver en profundidad porque plantea, lo vamos a ver el miércoles, situaciones en las cuales se puede trastocar este orden que estamos viendo. Recuerden y refresquemos, el criterio de distribución es el orden de los incisos. En este inciso 4 está incluido los créditos relacionados con garantías reales. Garantías de hipoteca, garantías de prenda, warrant, van a tener debentures y obligaciones negociables. Entonces, estos créditos con garantías reales, su bien asiento, ¿cuál va a ser? Y el bien garantizado, obviamente, el derecho del cual recae esta garantía. Lo más fácil de ver es un acreedor o una hipoteca, caerá sobre el bien que ha sido hipotecado, una prenda sobre el bien que está prendado, o un warrant, por ejemplo, que caerá sobre el grano que tengo guardado en un silo, ¿no? Entonces, este inciso 4 plantea una preferencia especial sobre las garantías reales, ¿no? Sobre estos créditos que tienen garantías reales. Y es el bien garantizado el que justamente es el asiento. Ya lo vamos a ver más en profundidad porque este es uno de los créditos que escapa o tienen particularidades. Ya lo vamos a ver. Inciso 5. El inciso 5 habla del retenedor. Esta figura del retenedor. No sé si la tienen clara, la figura del retenedor. El retenedor, o derecho de retención, es un derecho que uno puede ejercer cuando, o sobre, mejor dicho, también sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble, cuando uno realiza algún acto de mejora, de mantenimiento sobre ese bien y el mismo no ha sido resarcido. Es decir, no me han pagado. Es el ejemplo de, yo llevo el auto a arreglar, voy a buscarlo, me dan la factura, no la pago, el mecánico puede ejercer el derecho de retención. Es decir, no me da el auto
hasta tanto yo no le pague. Cuando ustedes van de vacaciones y se van a un hotel y no pagan, por ahí les pueden retener las valijas, se me ocurre, ¿no? O sea, no podemos acabar por la ventana si no vamos a pagar, pero ese sería el derecho de retención. ¿Cuál sería el asiento de este crédito del de retenedor? El bien retenido, obviamente, ¿sí? Sería el auto, en el caso que estamos planteando, sería el inmueble, en el caso del crédito del constructor. Una empresa constructora que hizo un edificio, no se lo han pagado, puede ejercer el derecho de retención, no lo entrega. Entonces ahí tendríamos otra situación. Entonces, el retenedor es este sujeto que está ejerciendo este derecho y el bien retenido es asiento de este privilegio. Dos cositas a tener en cuenta, que seguramente lo van a ver después, pero el derecho de retención en concurso preventivo prevalece. Es decir, yo no tengo que entregarle el bien al concursado. Si lo entrego, lo pierdo al derecho de retención. Si yo no le puedo dar, o no le tendría que dar el vehículo al deudor con la promesa de pago o con estas situaciones que están en concurso preventivo. Yo tengo que seguir manteniendo el derecho en mi poder para poder justamente tener esta preferencia. Ahora bien, en quiebra, el derecho de retención cesa, es decir, no puedo negarme a entregar el bien. Tengo que entregarle este rodado que he arreglado. Ahora bien, no se lo voy a entregar al fallido, se lo tengo que entregar a quien administra los bienes, que es el síndico. Y en ese caso, hago expresa reserva del derecho de retención. Es decir, no pierdo esa preferencia por habérsela entregado al síndico, como dice el código. Es decir, el derecho de retención se pierde cuando yo se lo entrego, Por más que después vuelva a mí por algún otro motivo, si yo entrego el bien, pierdo el derecho de retención. En concursal, entonces, en concurso se aplica este principio, concurso preventivo, en la quiebra no. Pero no pierdo el derecho, hago reserva de ese derecho, por consiguiente, por más que le entregué el bien al síndico, sigo teniendo esa preferencia. Y el inciso 6 habla de distintos ordenamientos especiales, ¿sí? Que no son muy comunes. Fíjense que acá, en relación a lo que estamos hablando de este orden cerrado de los privilegios, en este caso se abre un poco el juego porque la ley remite a las preferencias que establecen esta normativa de esta casuística particular, ¿no? Los créditos relacionados con la navegación, la aeronáutica, la ley de entidades financieras y la ley de seguros. Entonces, si tenemos créditos relacionados con esta normativa, tendremos que ir a ver lo que dice esta normativa en relación al privilegio, y eso es reconocido por concurso. Voy a hacerlo interpretado armónicamente con la ley de concurso. ¿Estamos? No lo vamos a ver, nosotros vamos a centrarnos en casos más comunes, ¿no? Hipotecas, prendas y privilegios. Estamos casi en horario, no quiero aburrirlos. ¿Se han dormido? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno, dejamos acá y seguimos el miércoles. Yo tengo 6 menos cuarto casi, ¿sí?